Esta vez les voy a presentar 4 ensayos sobre la libertad de Isaiah Berlin. Pero primero, para entender la obra, necesitamos entender la vida del autor. Isaiah Berlin nació el 6 de junio de 1909 y falleció el 5 de noviembre de 1997. Un politólogo, filósofo e historiador de ideas judío nacionalizado británico, nacido en la actual Letonia, considerado como uno de los principales pensadores liberales del siglo XX. Entre sus principales contribuciones en el terreno de la filosofía y la teoría política destacan la distinción entre la libertad positiva y libertad negativa, término de contrailustración, o el llamado pluralismo de los valores. Bueno, nació en Berlín, Riga, después de un duro parto que le dejó casi inútil de por vida el brazo izquierdo. El territorio entonces se llamaba Livonia y pertenecía al Imperio Ruso. Era hijo de un comerciante en maderas. Al parecer, de, fue fundador de una de las corrientes más importantes de los judíos en Europa Oriental, conocida como el nombre de Chabad Lubavitch. Este se trasladó a Petrogrado, Rusia, cuando tenía 6 años. Allí fue testigo de la Revolución Rusa de 1917 a 1921. Su familia emigró a Inglaterra y ahí obtuvo la nacionalidad británica y se educó en Saint Paul, una escuela en Londres, y el Corpus Christi College de Oxford, donde en su primer momento se dedicó al estudio de las literaturas humanistas, centrado en lenguas clásicas. Después se graduó y obtuvo el premio John Locke de su filosofía, superando a su compañero de estudios Alfred Ayer, de quien fue amigo. En 1932, a los 23 años, fue el primer judío en ser elegido para recibir una beca en Oxford. Berlín dominaba el ruso, el inglés, hablaba francés, alemán, italiano y sabía hebreo y latín y griego antiguo. Y en 1957 a 1969 fue profesor de Chuchete de Teoría Social y Política en la Universidad de Oxford y se convirtió en su primer presidente. Recibió el título de Knight Bachelor y la Orden del Mérito en 1961. Fue presidente de la Academia Británica entre 1974 y 1978. Recibió también el Premio de Jerusalén en 1979 por uno de sus escritos sobre la libertad individual en la sociedad, porque era un activista de los derechos humanos. Bueno, primero reflexiona sobre el origen de la naturaleza de los estudios políticos y sociales, destacando que estos nacen en un contexto que es la discordia y conflicto. La existencia de la teoría política es solo posible cuando hay un desacuerdo, pues en una sociedad sin conflictos sobre los problemas serían meramente técnicos, resolubles por expertos como en campos de ingeniería o la medicina. Así las grandes utopías triunfarían, sería como un triunfo final de la razón o la revolución proletaria. Así propone la desaparición de problemas políticos pueden ser vistas como ilusorias, ya que simplifican cuestiones profundas a problemas meramente tecnológicos. Eh, Berlin también recuerda la advertencia de Hegel sobre el poder de las ideas, aludiendo a cómo ciertos conceptos filosóficos surgidos en la tranquilidad académica han tenido un impacto devastador en la civilización a través de ejemplos históricos como el de la Revolución Rusa o la Revolución Francesa, y pueden ser armas peligrosas utilizadas en ese contexto. Bueno, aquí después reflexiona sobre los elementos devastadores que pueden tener las ideas y actividades de los pensadores políticos si se descuida su análisis crítico. También critica el enfoque excesivamente abstracto y técnico de algunos filósofos que al ignorar la realidad del pensamiento político se desconectan de los conflictos reales. Según Berlin, si las ideas políticas no son comprendidas y analizadas adecuadamente, las fuerzas sociales que se respaldan se pueden volver ciegas y caóticas.
el materialismo histórico que reduce las ideas políticas simples intereses materialistas. También el rechazo por Berle, quien sostiene que las ideas son cruciales para dirigir las fuerzas sociales. Berlin también elogia al político y profesor Douglas Cole, destacando su impacto académico y su contribución a la teoría. Después, Berle señala dos conceptos fundamentales de la libertad en la política: la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa es la libertad que se define como la ausencia de interferencia por parte de otros en las acciones de una persona. Según este concepto, una persona es libre en la medida en que pueda actuar sin que la obstaculicen. La coacción se refiere a la intervención deliberada de los otros que impide que un individuo haga lo que podía hacer en ausencia de esa interferencia. También señala que la pobreza, aunque pueda limitar las posibilidades de una persona, no se considera coacción política, a menos que se deba a la intervención de otros. Después señala la libertad positiva, que está relacionado a la capacidad del control sobre lo que una persona puede hacer o ser. Implica la cuestión de quién o qué tiene el poder sobre interferir en las acciones de alguien. Es decir, es como quién controla o dirige las acciones. Berlin reflexiona sobre la importancia de la libertad en la política, destacando que no es simplemente la ausencia de obstáculos, sino también las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercerlas efectivamente. Dos filósofos clásicos de la libertad, como John Locke o Milton, reconocen la importancia de limitar la libertad en ciertas circunstancias para proteger los valores como la justicia, la seguridad, igualdad, y también subraya que la libertad no es algo absoluto, sino que tiene que equilibrarse con la responsabilidad de no interferir en las libertades de los demás. También destaca que en contextos de pobreza o desigualdad la libertad política pierde relevancia. Si las condiciones materiales son básicas, no están satisfechas, por ejemplo, una persona empobrecida que no puede disfrutar de las libertades de la persona que tiene acceso a lo más básico como comida y educación, la libertad en este caso no es simplemente la ausencia de restricciones, sino también la capacidad de acceder a medios necesarios para ejercerlo. Después expone sus preocupaciones de los liberales occidentales. No es que la libertad individual sea diferente según condiciones sociales, sino que la libertad posea libertad y expensas de la mayoría. Para los liberales, la libertad es un fin humano y no puede ser disfrutada por algunos mientras que otros son explotados. La igualdad de libertad, un principio central de la moral liberal, y la libertad depende de la miseria de otros. En el sistema es inmoral e injusto. Berlin aclara que si la libertad es importante, se puede estar dispuesta a sacrificar parte de ella para reducir la desigualdad, pero el sacrificio no debe confundirse con el aumento de libertad. Cada cosa tiene valor propio. La libertad no es lo mismo que la igualdad de la justicia, que busca reducir la libertad, sino que algunos, en favor de la justicia puede que sea necesario plantearse sobre cómo equilibrar estos valores objetivos. La libertad está en un sentido, en un valor fundamental que debe ser protegido, y cualquier sacrificio para preservar la libertad y no para sustituirla para otros fines. También hace referencia sobre los filósofos que han defendido la libertad personal. Pensadores como Locke, Smith y Mill creerían en cierto ámbito en la vida privada debía quedarse protegido frente a la intervención estatal. La libertad debe ser garantizada, especialmente la libertad de religión, expresión y propiedad, para preservar una dignificación humana. La libertad no puede ser absoluta. Es necesario un equilibrio entre la libertad individual y el bienestar social para evitar de despotismos. Debe existir una intervención del Estado. Por último, la libertad es defendida. Subraya que la protección de la libertad individual es esencial para la civilización, el progreso y el desarrollo del individuo. La libertad entendida es como la libertad negativa, entendida como la ausencia de interferencia, es central en esta concepción. La defensa de las libertades civiles y los derechos individuales de la visión del humano.
Hay dos ideas aquí importantes que señala Berlin que no es ciertas. Una es que toda coerción es mala porque frustra los deseos humanos, aunque puede ser una libertad en ciertos casos para evitar mayores. La otra es la interferencia de la libertad negativa. Es algo bueno en sí mismo, aunque no sea el único bueno. Berlin subraya que estas dos ideas son liberales, pero no idénticas. Si bien es cierto que la libertad fomenta el desarrollo del individuo, no está demostrado empíricamente que la libertad sea siempre necesaria para fomentar el genio humano o la búsqueda de la verdad. La historia muestra ejemplos de comunidades disciplinadas que también han fomentado valores como integrar el individualismo y la búsqueda de la verdad. Después remarca que la libertad individual es un ideal político consciente y que es relativamente moderna. En un mundo antiguo no se discutía de manera explícita sobre la libertad política como un derecho, sino que filósofos ya habían señalado que los derechos individuales estaban ausentes de libertades. Este cambio histórico subraya la importancia de la libertad de las civilizaciones que también muestran la libertad tal y como la entendemos. Una de las características también más importantes es la concepción de la libertad, la idea de que la libertad no es necesariamente vinculada a la democracia o al autogobierno. Según Mill, un déspota liberal podría permitir a sus súbditos una gran medida de libertad personal, lo cual se opone a la concepción de la libertad. Esto implica que la libertad, entendida de esta manera, no tiene una conexión lógica con la democracia. Un gobierno autocrático podría ser más restrictivo en cuanto a las libertades civiles que otros regímenes, por ejemplo el democrático. Después habla sobre el deseo de ser gobernado por sí mismo. En todos los casos de participar en un proceso por el que haya sido controlado mi vida, puede ser tan profundo como el deseo en un ámbito de libre acción. Quizás más antiguo, pero no es el deseo de la misma cosa. En el sentido positivo de la palabra, libertad se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño, yo quien me gobierna. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de todas las fuerzas exteriores que sean estas del tipo, quiero que un instrumento de sí mismo y por razones y por propósitos conscientes que son míos y no por causas que me afectan. Quiero ser alguien, no nadie. Quiero actuar y decidir, no que de mí decidan por mí. Dirigirme a mí mismo y no ser movido por la naturaleza exterior o por otros hombres, como si fuera un animal o un esclavo incapaz de representar un papel entre lo que distingue. Bueno, esto lo hice porque soy racional y que mi razón es lo que distingue al ser humano del resto de otros. Sobre todo quiero ser consciente de mí mismo y de ser activo. Bueno, esto se refiere al sentido positivo de la palabra, que es la libertad del individuo, que tienen los individuos, de ser un dueño de sí mismo, de tener el control de sus decisiones, de su vida, sin depender de las fuerzas externas, ya sean humanas o naturales. Esta concepción de la libertad se entiende como la capacidad de actuar de acuerdo a las razones y propósitos propios. Sin embargo, el concepto de ser dueño de sí mismo puede complicarse. Por ejemplo, los pensadores como platónicos o hegelianos sugieren que no puede ser esclavo de otras personas, sino de la naturaleza de nuestras propias pasiones. Este yo dominante, asociado con la razón y racionalidad, se contrapone a las pasiones e impulsos. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano, por más que piense que es racional, no lo somos. Somos animales en cierta manera. Por eso Freud decía que el yo no gobierna en su propia casa. El yo racional no gobierna. En la casa de la razón gobierna la irracionalidad, no la razón. Somos un ser muy irracional. Bueno, este enfoque puede justificar la coacción en un hombre de un fin superior, como la justicia, la salud pública, bajo la premisa de que los individuos no actúan en su propio mejor interés debido a su ignorancia. Así puede argumentar que se les debe forzar a actuar conforme a su verdadero interés, aunque este no sea explícitamente el que desean. Esta es la justificación que puede llevar a la opresión.
ya que se cree que de los que demás no entienden la mejor manera en que ellos mismos y se les puede coaccionar por su propio bien. En última instancia, el concepto de libertad positiva implica una visión donde la libertad se asocia con la capacidad de seguir lo que se considera el verdadero interés del individuo, aunque esto puede ser dictado por otros bajo la creencia de que saben mejor lo que es bueno que lo que es el individuo. Bueno, aunque es posible coaccionar a alguien bajo su propio bien, bajo ciertas circunstancias, el problema surge cuando se afirma que al actuar en su propio beneficio una persona no está siendo coaccionada, sino que está eligiendo lo que es mejor para ella. Incluso si no está en contra de sus deseos, esto se ve como una distorsión, una justificación que puede llevar a la manipulación, puesto que se da que el individuo no sabe realmente lo que quiere. Además, se le critica a los individuos, pueden ser vistos como objetos bajo una voluntad superior o racional, pueden ser guiados al realizar lo que el reformador considera correcto. Este paternalismo no es visto como el mayor despótico, ya que niega la autonomía y la libertad de los individuos, tratándolos como mera herramienta a fines ajenos de su voluntad. Por eso es importante la libertad como autodeterminación en la capacidad de los individuos para definir sus propios bienes. O sea, en pocas palabras, también retoma los dos conceptos que son importantes a través del libro. No existe como tal una libertad absoluta. En esta vida no se puede tener. La libertad absoluta solo se logra con la muerte. Bueno, retomando el tema, habla de la libertad negativa, que es la libertad definida por la ausencia de obstáculos externos, como la inferencia de los otros. O sea, podemos hacer lo que quieran sin que nos impidan actuar. Y está la libertad positiva, que a diferencia de la negativa, se refiere a la capacidad de una persona de actuar en propio entendimiento racional en lugar de ser impulsada por deseos irracionales o ajenos a su voluntad. También discute que las dos formas de libertad se relacionan con la naturaleza humana, el individualismo y la ausencia de diversas corrientes filosóficas. La libertad positiva como negativa también tiene ciertas implicaciones que pueden llegar a ser o políticas o morales, y cómo la comprensión de la libertad ha evolucionado a lo largo de la historia. Además, el autor sugiere que en contextos autoritarios la libertad puede ser malinterpretada o incluso manipulada, como en los regímenes que intentan liberar a los individuos de sus deseos originales mediante el condicionamiento, lo que lleva a una visión pervertida de la vida. También se vincula el enfoque de racionalista con una crítica a las creencias erróneas o a la inevitabilidad de las instituciones que se perciben como fuerzas naturales o inmutables, pero que en realidad son solo construcciones humanas. También que, aunque los racionalistas defiendan la idea de una sociedad perfecta rígida por leyes, las tensiones y los conflictos sociales son inevitables debido a la interpretación de lo que es racional. Como esta crítica puede considerarse un reto a la idea de que existe una única solución racional. Es como quién define lo que es racional, quién no. Para definir lo que es racional, tienen que definir lo que no es racional. ¿Y quién lo va a definir? No podemos, está muy complicado. Bueno, después cuestiona la idea de plantear de esta forma el racionalismo puede terminar justificando algún tipo de autoritarismo que va en contra de la libertad individual. Al final lanza una crítica de premisas de estos pensadores sugiriendo que la verdadera libertad no puede ser reducida a la obediencia de una sola ley racional y que a la diversidad de fines y deseos humanos debe ser respetada dentro de una sociedad pluralista. También dice que la búsqueda del estatus es un concepto clave en el análisis de la libertad, particularmente en lo que respecta a la relación entre el individuo y la sociedad. A lo largo de la historia se ha discutido qué significa ser un individuo.
La idea de que la libertad está vinculada con el reconocimiento social es central en esta discusión. La libertad de un individuo no se limita a la ausencia de coacción o a la capacidad de tomar decisiones, sino que la libertad también implica el reconocimiento de los demás. La falta de reconocimiento no es solo cuestión de igualdad de derechos, sino uno considerado un individuo con derechos y dignidad dentro de un grupo social. Esta falta de reconocimiento puede llevar a ser menospreciado, invisibilizado o tratado como una estadística en las cualidades de las personas. El deseo de la libertad va más allá de la autonomía que tenemos los individuos, sino que se refiere al deseo de ser reconocido por los demás como un ser humano valioso, con identidad propia y capacidad de tomar decisiones. Este reconocimiento es esencial para que el individuo se sienta parte de una comunidad o una sociedad. Además, este deseo no es característica de los individuos, sino que también son de grupos sociales y grupos étnicos que buscan ser reconocidos como identidades ajenas por una voluntad o una virtud propia. También reflexiona que sobre las clases o naciones oprimidas no solo busca la libertad negativa, sino que también busca el reconocimiento de la identidad, sus valores y su autonomía. Entonces, en esto el reconocimiento se convierte en un elemento crucial para entender qué significa en un sentido amplio. La libertad no es solo la capacidad de actuar sin restricciones, sino también la capacidad de ser reconocido y respetado de una comunidad, lo cual da sentido a la propia existencia de un individuo en un grupo. La lucha por la libertad no se debe considerar solo autonomía, se debe verlo de una manera muy corta, sino como ser reconocido por los otros, como un miembro legítimo de la sociedad, cuya identidad y dignidad son reconocidos y respetados por las demás personas. Bueno, aquí vamos a recapitular las ideas más importantes y son la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa es no a la coacción, mientras que la positiva involucra la capacidad de autogobernarse o ser parte activa de una decisión de un colectivo, como en una democracia o un sistema donde el pueblo tiene poder. La concepción de libertad de los liberales. Los liberales defienden la libertad negativa, buscando limitar la interferencia de un gobierno en la vida de las personas. Por ejemplo, Mill propuso que la única razón legítima para que alguien interfiera en las acciones de los individuos es evitar el daño a otros. Bueno, después habla del deseo de la libertad positiva y la soberanía popular. Hay quienes defienden a la libertad positiva, que implica no solo la no interferencia, sino también la participación activa de los individuos en una autodirección colectiva. La Revolución Francesa es un ejemplo de la búsqueda de la libertad positiva. Aquí también es algo que no dije, pero es muy importante. El peligro de la tiranía de la mayoría. La noción de la libertad positiva puede conllevar a la opresión de las minorías por parte de la mayoría. Otros liberales advierten también que la soberanía popular no necesariamente garantiza la libertad. De hecho, el poder en absoluto en cualquier mano, ya sea monarca o la mayoría de la democracia, puede conducir hacia algún tipo de opresión. Después, la crítica a Rousseau. En su visión de la libertad, proponía Rousseau que la voluntad general del pueblo debe prevalecer, lo que justifica la opresión de los individuos en nombre del bien colectivo. Esta visión la criticó argumentando que las libertades no deben sacrificarse en favor de la voluntad colectiva, ya que la opresión siempre es opresión, sin importar cómo o para qué fin se ejerce esa opresión. Este texto aborda las diferentes visiones de la libertad individual, sin interferencias, la libertad entendida como participación en el gobierno y destacando los peligros, las
prácticas públicas. Bueno, eso es todo